Muy buenos días tengan todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en una charla más de nutrición y deporte. Soy la nutrióloga Rebeca Camacho Trujillo, académico de la UNAM desde hace 35 años. Tengo el honor de impartir clase en dos especialidades, en la especialidad de medicina del deporte y actividad física y en la especialidad de enfermería y de enfermería, que es cultura física y deporte. La charla de hoy, también soy responsable de la nutrición de deportistas, equipo representativo de la UNAM. La charla de hoy se llama ¿Es el azúcar un veneno? Y esto es porque, pues, recientemente han estado así como que saliendo mucha información de que el azúcar es un veneno, le ponen ahí veneno blanco, no sé qué, salió un, un valor de una noticia que yo vi que decían que el veneno blanco, y yo luego pensé en otra cosa, pero ya después vi que hablaban de azúcar y entonces pues a mí me llama mucho la atención. Y cuando empecé a hacer las revisiones en internet, pues justamente muchos decían, no, pero es que no puede ser considerado veneno porque es necesario para la vida, es un nutrimento y demás. Y entonces el problema que yo veo y que siempre lo he manifestado en estas charlas es que le llamamos azúcar a muchas cosas que no son azúcar o que no se deberían de llamar azúcar pero que finalmente se ha estado usando así en forma libre, digamos, este término, y eso es lo que ha creado confusiones. Entonces, la charla de hoy justamente es platicar si el azúcar es un veneno o no. Y primero, bueno, si identificamos como azúcar esto, el azúcar blanca, morena, mascabado, la que sea, y todas las golosinas, los refrescos y demás, pues, y me dicen, ¿es un veneno? Pues la dosis hace el veneno. Hay hasta cierta cantidad que se podría consumir al día, pero después de esa cantidad, pues sí ya trae problemas para la salud. Entonces, finalmente, ya saben que igual que no me gusta decir hay superfoods o superalimentos, tampoco hay alimentos, digamos, que sean así como que 100% malos. En este caso, pues es, para empezar, que es lo que nos tendría que quedar claro, es innecesario. No necesitamos tomar azúcar a cucharadas, ni en dulces, ni en donas, ni en refrescos, ni nada. Todo eso no lo necesitamos para la vida, es totalmente innecesario para vivir. Podríamos toda nuestra vida vivir sin eso, y así lo hicieron pues nuestros ancestros y no les pasó nada, siguieron viviendo. Entonces, no es necesaria para la vida y la dosis hace al veneno. Vamos a llegar sobre todo al final a cuál es la dosis. Y justamente los que nos dicen es que no, no puede ser veneno, no podemos llamarle algo así tan fuerte. ¿Por qué? Pues porque el cerebro se alimenta exclusivamente de glucosa. Glucosa es de lo que se alimenta, pero pues luego dicen de azúcar. El cerebro se alimenta de azúcar, tenemos azúcar en la sangre, los músculos se alimentan de azúcar, pero hay y toda la charla voy a estarlo diciendo, el término correcto en estos casos sería glucosa, no de azúcar, porque el azúcar es ahí la que viene en estos confites que pongo ahí, en estas lunetas o como se llamen. Ese sería el azúcar, y el cerebro de lo que se alimenta es de glucosa, no de eso. Entonces, por eso se crean tantas confusiones por usar el término de azúcar en forma muy, muy amplia. Entonces, azúcar, ¿de dónde viene el término? Bueno, viene sobre todo de dos palabras griegas, sacaron, no sé cómo se pronuncia, y glicis o gliquis, quién sabe cómo se, gliquis yo creo, está en griego, quién sabe cómo se pronuncia. Hace más de 40 años que tuve mi clase de etimologías grecolatinas en la preparatoria. Entonces, pues de ahí viene. Y sacaron que es, les decía griego, es el término de azúcar
que origina ciertos vocablos, sobre todo en otros idiomas, como sucre, zúquer, zúquero, etcétera. Y en los textos bioquímicos realmente habla de sacáridos, monosacáridos, polisacáridos, disacáridos. Se habla de sacáridos cuando nos referimos a los hidratos de carbono, sobre todo en los textos de bioquímica, les llaman sacáridos. El término de hidratos de carbono es más de los nutriólogos que le llamamos hidratos de carbono y en bioquímica se les llama más sacáridos. Ok. Y también glicis o glicis, es otro término griego también que da origen al nombre en español de glúcidos, que es un nombre también muy correcto, que se podría usar para describir a todos los hidratos de carbono, describirlos como glúcidos. Y bueno, esto término significa dulce en griego y entonces de ahí viene este nombre de glúcidos. Y entonces tenemos que el nombre correcto en español es hidratos de carbono. Ese es el nombre más correcto en español. Pero como es un nombre muy largo, muchas veces yo lo veo, por ejemplo, en las etiquetas, imaginen poner hidratos de carbono es muy largo y entonces lo ponen más corto como carbohidratos. Y más recientemente sobre todo los jóvenes, pues lo abrevian como carbs o carbos, ¿no? En lugar de carbohidratos, carbs o carbos. Todo eso a mí me parece bien, son buenos nombres. Carbohidratos ¿por qué no es tan correcto en español? Porque es la mala traducción de carbohydrates en inglés. Entonces, por eso insisto en español, lo más correcto sería hidratos de carbono, pero bueno, carbohidratos creo que es lo que más todo el mundo entiende. Carbs o carbos también. Glúcidos, a mí me gusta más glúcidos. Si queremos abreviarlo, pues que pusiéramos glúcidos, es una palabra más corta. Sacáridos también sería una palabra correcta, que les digo que se usa más en bioquímica. Y se les llama también azúcares. Y ese es lo que no debería de ser, llamarles azúcares. ¿Por qué no deberíamos llamarles azúcares? Porque azúcares son solo una parte de todos los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono los podemos clasificar en complejos, que son polímeros, este, de glucosa, sobre todo los intermedios, que es lo que vamos a encontrar en frutas y verduras, que no son azúcares, y los que sí son simples, que son azúcares, que esos no los encontramos así libres en la naturaleza. Básicamente los azúcares los hemos fabricado los humanos, o sea, los extraemos de azúcar, sobre todo de caña o de remolacha, y obtenemos azúcar y ya de ahí hacemos un montón de dulces, refrescos y demás. O bueno, de maíz, como el jarabe de maíz de alta fructosa, del agave también, de agave. Entonces los extraemos, pero los extraemos de los alimentos, de algunos alimentos y ya los tenemos como simples. Y estos azúcares simples que han sido extraídos de alimentos no son naturales, porque en la naturaleza no existen así libres como los encontramos, y por eso es que no fuimos hechos para metabolizarlos y nos causan muchos problemas para la salud. Entonces les decía, sí, esta clasificación de complejos, unos intermedios y unos simples, pues nos ayudaría a comprender que no podemos llamarle azúcares a todos, a los hidratos de carbono complejos o a los hidratos de carbono intermedios, porque sería como decir, no se me ocurrió una buena analogía, pensé yo, por ejemplo, en decir perros, en lugar de decir perros, decir chihuahua, ¿no? Un perro chihuahua. El perro chihuahua, pues es pequeñito, no sé mucho de perros, pero bueno, lo veo y es pequeñito. Y entonces decir que decir chihuahua en lugar de decir perros, y diríamos, bueno, el chihuahua, hablando de perros, es muy pequeño, es territorial, es inquieto, todo lo que pudiéramos decir de un chihuahua. Y entonces diríamos, pues pequeño, no, no, un mastín es, pues enorme, un gran danés no se diga, y entonces ahí el problema sería que estamos usando Chihuahua como
sinónimo de perros. Y entonces, sí, ya si decimos perros, bueno, pues hay grandotes, hay intermedios y hay pequeñitos. Y ahí el chihuahua entra solo en los pequeñitos, ¿no? Y así pasa con los hidratos de carbono. Depende del número de moléculas que se van uniendo y formando. Tenemos complejos, intermedios y azúcares, y los azúcares son solo una parte. Aunque en textos, oficiales, digamos, de salud, se siga usando azúcares como sinónimo de hidratos de carbono es incorrecto y no debería de ser, y eso es lo que ha creado tantas y tantas confusiones, ¿no? Correcto sería carbohidratos, carbs, carbos, glúcidos, sacáridos, pero no azúcares. Pero bueno. El azúcar entonces ya quedamos que es industrializado, es un alimento industrializado. Lo tenemos tan cercano a nosotros, a nuestra vida. Las nuevas generaciones que ya nacieron en este siglo seguramente ya también tienen tan cercanos los edulcorantes y sí, 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 no y demás. Pero yo ya cumplí 60 años y entonces en mi infancia, o sea, el azúcar uno lo veía como natural, como era algo, un alimento natural y un alimento sano y un alimento que no causaba problemas ni nada, ¿no? No se pensaba que pudiera causar problemas a la salud. Incluso en ese entonces, bueno, después empezaron por los años 80, sobre todo a echarle la culpa de todos los males cardíacos, principalmente al colesterol, ¿no? Y entonces se veía que las grasas esto y las grasas aquello, pero más recientemente ya se soltó al colesterol, dijo suéltenme, lo soltaron, y entonces está hablando mucho en contra de los azúcares, pero justamente hablan de azúcares y meten ahí en la olla, como les decía, a todos los perros, a todos los hidratos de carbono, en lugar de especificar cuáles. Bien, entonces, regresando al azúcar, para empezar, el azúcar es un alimento industrializado. No importa si es blanco, no importa si es moreno, no importa si es mascabado, si es piloncillo, todo lo que las formas que quieran, todos es industrializado. Es un alimento industrializado, porque en la naturaleza no existe el azúcar libre. Así en todas esas presentaciones, colores y formas no existe en la naturaleza. El único azúcar libre que existe en la naturaleza es la miel, pero aún la miel no es necesaria para la vida, ¿no? Todo esto no lo necesitamos para la vida. Y entonces este azúcar, ahorita les he estado diciendo azúcar libre y hay, por eso se usa el término de azúcar para intentar, cuando se usa azúcar como sinónimo de hidratos de carbono, se ha intentado diferenciarlo y se ha hecho esta clasificación que hay libre e intrínseco, pero se la ahorrarían si le llamaran carbohidratos. Ajá, entonces, bueno, ¿qué es el azúcar? Ahí tenemos el azúcar y le llaman libre añadido o intrínseco, que realmente son hidratos de carbono saludables y por eso está mal llamarle azúcar, son carbos saludables. El azúcar, van a ver que lo tacho, porque me parece que es incorrecto, no debería de llamarse así. El azúcar intrínseco, sobre todo cuando hay otra palabra que define mejor las cosas, ¿no? Si no hubiera una palabra, pues bueno, pero hay otra palabra que define mejor, es un carbohidrato saludable, que les digo yo carbros, ¿no? Este, para que les quede claro que son carbros, que son amables con uno, son buenos. ¿Y cuáles son? Pues todos los que vamos a encontrar en las frutas y las verduras, todos los que son frutas y verduras, cereales, leguminosas, todos esos son carbros, porque son nuestros cuates, son nuestros amigos, son nuestros bros, y entonces podemos, comerlos con confianza porque no nos van a hacer daño y nos van a dar muchas más cosas que solamente hidratos de carbono simples, o sea, azúcar, ¿no? Entonces, el mal llamado azúcar intrínseco es los hidratos de carbono saludables que encontramos en frutas y verduras, cereales y leguminosas. Este azúcar intrínseco o hidratos de carbono saludables se define, ay, el azúcar presente naturalmente en los alimentos que todavía conservan su matriz, como el que se encuentra dentro de una naranja o de un frijol, o de ahí tenemos una lechuga
o del pimiento morrón, o sea, dentro ya, o sea, formando parte de eso. Y eso es intrínseco. Por eso les decía, esos son como que intermedios, están formando parte de la fruta o parte de la verdura y entonces no están por ahí sueltos y que van a causar problemas. A la hora, el índice glicémico es muy diferente que el que sería si estuvieran sueltos y libres. Entonces, el azúcar intrínseco es que está en forma natural en los alimentos naturales, ¿no? Contenidos en su matriz, o sea, en el alimento como tal. Y el intrínseco saludable, su consumo no presenta problemas para la salud. Comer frutas y verduras es por completo saludable. Se ha visto que no comer frutas y verduras está dentro de las primeras 6 causas de cáncer, de algunos cánceres sobre todo de colon, por ejemplo. Y entonces es muy, muy importante el comer frutas y verduras. Además, también esto es relacionado con los cánceres, pues por sus antioxidantes. Ya hemos dicho que todos los colores de las frutas y las verduras son sustancias antioxidantes, diferentes colores, diferentes antioxidantes. Y estos nos ayudan a prevenir muchísimas, muchísimas enfermedades, los antioxidantes. Entonces, mal llamado azúcar intrínseco no se considera azúcar libre. Insisto, debería de ser llamado hidrato de carbono saludable o un carbro. Ahora pasamos al otro que es el azúcar añadido, que ahí pues la imagen ya nos dice claramente, nos queda que es el azúcar añadido, pero vamos a ver la definición. Es el azúcar que se adiciona de manera extra a un alimento o bebida. Y este azúcar que se adiciona normalmente es o sacarosa, que es el azúcar que conocemos ahí normalmente, sea el color que sea, sacarosa. Se adiciona también jarabe de maíz de alta fructosa. Básicamente es con lo que más en la industria se agrega. Y bueno, por ejemplo, los productos procesados como bollería, galletas, dulces, postres, comidas preparadas o refrescos, se usa mucho el jarabe de maíz de alta fructosa, que es básicamente ahí sí fructosa, pero extraída del maíz, no de las frutas siquiera, del maíz. Y se ha hecho un jarabe con eso y eso es mucho más barato que agregar azúcar y por eso en muchos alimentos industrializados pues se usa más el jarabe de maíz de alta fructosa. Y todo ese azúcar añadido se considera azúcar libre y el azúcar libre es el que va a causar problemas a la salud porque está libre y se va a absorber muy rápido y entonces va a causar problemas para la salud. Entonces teníamos libre el añadido, que pues es el más peligroso porque no se encontraba en el alimento o se creó un nuevo alimento que trae solo azúcar, como los caramelos, por ejemplo, y el intrínseco o saludable, hidratos de carbono saludable. El azúcar libre es el término que ocasiona más malentendidos. Se halla en disolución dentro de alimentos y puede tener dos procedencias. El azúcar libre puede ser libre añadido, como serían los caramelos, les decían los dulces, en los refrescos, o puede ser libre original del alimento, como sería, por ejemplo, en la miel. Y entonces ahí ya, por ejemplo, cuando pensamos en miel, todos pensamos en algo saludable, la miel es buena, las abejas la hacen y todo, y pensamos en algo natural. Es así, la miel sí es natural, así es en forma natural, es el único azúcar libre en la naturaleza. Y entonces pensamos que por ser eso no podría ser dañino y podríamos comer toda la miel del mundo y pues no, también entra dentro de la dosis que hace al veneno y se tendría que limitar. Y otro azúcar libre que también es el que ha generado más confusión recientemente es el que se encuentra cuando se hacen jugos, que ya no tenemos la naranja como tal, sino que la exprimimos y se obtuvo el jugo y eso lo consideran azúcar libre. En mi opinión debería seguir siendo hidratos de carbono, digamos, sí libres, pero llamarle hidratos de carbono porque no es azúcar como tal. Ya he visto por ahí un vaso de jugo equivale a tantas cucharadas de azúcar
y no es precisamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el jugo finalmente nos está dando antioxidantes, vitamina C, si le dejaron el bagazo tiene fibra y entonces sigue siendo saludable. Lo que sí, tampoco vamos a vivir de jugos como esas dietas extrañas que salieron hace como 10 años, que era que vivir a partir de puros jugos. No, pues eso sí también está mal. Otra vez la dosis hacia el veneno. Entonces, el azúcar libre original del alimento estaba presente en el alimento en su origen, como en la naranja, pero se ha liberado al exprimirla. En este caso se da lugar a tantas confusiones, dado que un jugo tiene azúcar libre, pero no azúcar añadido, ¿no? Y entonces luego en las etiquetas, ahí lee uno las etiquetas y no entiende nada porque le llaman azúcar a todo y pues no sabemos si es bueno, si es malo, y entonces lo que hay que evitar siempre es azúcar libre o azúcar añadido. Eso es lo que vamos a encontrar en limitaciones de la OMS. Bien, entonces los carbos o los carbohidratos amigables o hidratos de carbono saludables son los que encontramos en las frutas, en los cereales, les decía, en las leguminosas y en las verduras. Y no deberían ser llamados azúcar porque crea esa confusión sobre lo que es malo. Ajá, entonces todos estos son saludables, no son azúcar. Y consumir frutas y verduras, ya quedamos que es prevención de enfermedades y constituye uno de los grupos principales a promover, que también ya les he contado que la OMS en el 2019, en diciembre, pidió a todos los gobiernos que promovieran el consumo de frutas y verduras porque se estaban dejando por esta nueva ola de creer que eran dañinos, y entonces salió la promoción, pero después el 31 de diciembre del 2019 pues llegó el COVID y se les olvidó a todo mundo esa propuesta de la OMS de promover nuevamente el consumo de frutas y verduras. Entonces, la OMS sobre lo que también se ha pronunciado en contra es de reducir el azúcar libre, pero aclara, cuando habla de azúcar libre, aclara que no habla de frutas y verduras. Sí podría ser de limitar el consumo de jugos, porque además algunos, no en todos los países, pero aquí en México vienen endulzados o vienen como néctar, o hay mucha confusión porque luego nos venden agua de sabor y la gente cree que es un jugo y no es un jugo, pero bueno, no leen las etiquetas porque la etiqueta tampoco está engañando al consumidor. Dice que es agua sabor naranja y la gente cree que es jugo de naranja y se lo toma, y entonces por eso dicen, bueno, mejor poner ahí a todos los jugos también con todo eso para que le quede claro a la gente que eso es azúcar libre y no es frutas y verduras, y el azúcar libre si no es saludable. Entonces, no confundir frutas con productos elaborados con frutas, que también es muy importante. Al hablar de frutas y verduras, nos referimos a las frutas y verduras frescas y enteras, ¿no? Decimos, no en jugo. No cuentan como fruta los subproductos que un día fueron frutas o verduras, ¿no? Se recomienda. Finalmente, insisto, por ejemplo, si decimos eso es de zanahoria, pues tiene todos los betacarotenos, si no ya no sería anaranjado, el jugo. Tiene muchas cosas, pero ha perdido la fibra. En la zanahoria lo vemos muy claro que se queda ahí todo el bagazo en el exprimidor de zanahorias, y entonces eso es lo que ha perdido, ¿no? Gran parte, pero sigue dando vitaminas, minerales y antioxidantes. Pero bueno, entonces de todas formas es algo que no se debe confundir con comer frutas, los jugos, frutas o verduras. Es mejor comer frutas y verduras enteras. Y no cuentan como fruta, obviamente, las mermeladas que se han hecho para deleite de las personas, no nada más de los niños, y entonces pues tampoco cuentan como fruta. Y el azúcar que proviene, por ejemplo, de la remolacha o de la caña de azúcar, no es equiparable a comer remolacha. El ejemplo queda claro con la remolacha porque la caña de azúcar no nos la comemos, trae demasiada fibra y no logramos comerla, nada más la aplastamos con los dientes y la chupamos, le chupamos el juguito dulce,
pero realmente no la comemos. Pero la remolacha sí nos la comemos y el azúcar, pues que se extrae de la remolacha, no es lo mismo que comer remolacha, ¿no? Desde el colorcito lo vemos que este azúcar pues va a ser blanco y la remolacha pues es de otro color y ese color significa antioxidantes, que ya no va a tener el azúcar blanco. Y también recuerden, hay una charla de que el jugo de remolacha puede ser una ayuda ergogénica importante para el deportista y entonces para nada tiene que ver eso con comer azúcar de remolacha, ¿no? Le vean la charla y hablamos de los nitritos y nitratos y demás cosas que trae la remolacha y entonces no es lo mismo comer el azúcar que comer la remolacha o incluso en ese caso el jugo de remolacha. ¿Qué cosas no son fruta o verdura? Entonces, las mermeladas, el ate, los helados y en general, pues los jugos es mejor también pensarlos que no lo son. El posicionamiento de la OMS entonces es limitar los azúcares libres y los azúcares añadidos, ¿no? Que dicen, es que es un veneno, la OMS dijo, sí, los azúcares libres y los azúcares añadidos y entonces ya nos quedó claro, cuáles serían, espero, los azúcares libres y los azúcares añadidos. Y frutas y verduras no entran en esa prohibición de la OMS. Al contrario, les digo, la OMS intenta que haya un mayor consumo de frutas y verduras. Gran parte de todo lo que hemos estado charlando lo saqué de de consumer.es, que es el injustificado, es un artículo que se llama El injustificado odio hacia la fruta y su azúcar. Otra vez, si le pusieran su hidrato de carbono, nos quedaría claro, pero por eso este, que se crean las confusiones. Y entonces ellos concluyen con esto. Las personas que desaconsejan comer frutas y verduras lo hacen desde una mirada reduccionista que solo contempla que tienen azúcar en su composición. Otra vez yo tacho el azúcar porque si le pusieran, o sea, porque eso es lo que causa la duda o el miedo. Lo que tiene son carbos o carbros, pero no se han parado a leer los estudios científicos que avalan y recomiendan que cada ración de frutas y verduras previene enfermedades no transmisibles e incluso podría salvar vidas. Sí, totalmente. Entonces, los carbohidratos, los nombres, carbohidratos, glúcidos, sacáridos, pero no azúcares, porque eso es lo que ha creado confusión. Son saludables los complejos y los intermedios, los hidratos de carbono complejos intermedios, esos son totalmente saludables. Y los simples no son naturales, son industrializados, salvo la miel, todo lo demás es industrializado y entonces no son saludables, no necesitamos, no nacimos para comer eso por más rico que sea un helado, pues no nacimos para comer eso. Entonces, eso es lo que nos causa problemas a la salud porque todos esos son industrializados. Y entonces regresamos a la duda que teníamos, bueno, pero ¿y el azúcar del cerebro y de los músculos, qué hacemos con eso? Y la que medimos en sangre, el azúcar que medimos en sangre, pero lo mejor es llamarle glucosa, por eso, porque es glucosa lo que corre por nuestras venas en la sangre, obviamente, que recorre por nuestras venas, es glucosa y esa glucosa es la que va a alimentar al cerebro y esa glucosa es la que va a alimentar a los músculos. Y esta glucosa que es, bueno, pues dentro de los azúcares o hidratos de carbono simples tenemos básicamente los monosacáridos y los disacáridos. Los monosacáridos son, ahí tenemos el ejemplo, una molécula de glucosa, esa es una glucosa, el hexágono, es una molécula de glucosa que sí es de seis, es un anillo compuesto de seis esquinitas, digamos, y los disacáridos, pues es una molécula, son dos moléculas monómeros unidos, que en este caso es glucosa, el hexágono, y la pentosa, que es el de cinco lados, esa es fructuosa. Ahí son las moléculas, se las presento, la molécula de fructuosa y la molécula de glucosa unidas hacen lo que llamamos la sacarosa, que es el azúcar que vemos en el fondo. Así morenito, blanco, les decía del color que sean
todo es industrializado, es la sacarosa, que es un disacárido, glucosa y fructosa unidos. Y entonces los monosacáridos que más usamos dentro de los alimentos, porque hay muchísimos más, es la glucosa, la galactosa y la fructosa. Es lo que más encontramos en alimentos. Y hay dos disacáridos que encontramos más en los alimentos, que es la sacarosa, que les decía es la unión de glucosa y fructosa, es un dímero o un disacárido, y la lactosa, que es la unión de glucosa y galactosa. La lactosa, que es el azúcar de la leche, y ahí sí, pues sí puede ser llamado azúcar porque es un disacárido nada más, pero a veces yo tampoco le llamo azúcar para que la gente no lo confunda con con el azúcar, la sacarosa o todas estas cosas, ¿no? Y porque además lo tiene pues en poquita cantidad, es para dar energía, obviamente, como alimento nos da energía esa sacarosa, pero bueno, esa lactosa, perdón, tenemos lactosa y sacarosa básicamente en los alimentos. Y la glucosa que circula en la sangre la obtenemos de los hidratos de carbono de los alimentos, ¿sí? Todos los alimentos que tienen hidratos de carbono, que ya quedamos cereales, leguminosas, frutas, verduras, y pues sí, los que entran en el grupo en el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, en el grupo que se llama azúcares, pues también nos van a dar hidratos de carbono. Y esto es necesario ingerirlos porque diariamente nuestro cuerpo necesita ingerir más o menos alrededor de 200 gramos de hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, el cerebro se alimenta exclusivamente de glucosa, el corazón también late preferentemente con glucosa, todos los músculos se mueven, músculos para la vida, por ejemplo, los de la respiración también se mueven preferentemente con glucosa, y entonces para la vida necesitamos comer alrededor de 200 gramos de hidratos de carbono diario. ¿Por qué? Porque si almacenamos hidratos de carbono, almacenamos poquito. Y entonces, más o menos también unos 200 gramos, que si no los comemos, pues nos duran para un día y más o menos, y el de más tiempo, pues ya no tendríamos. Y entonces es necesario ingerir diariamente mínimo 200 gramos. Ya si es deportista, pues necesitará muchísimo, muchísimo más. Ya en otras charlas, cuando hablamos de deporte, hace poco vimos la de fútbol americano y veíamos que necesitaban 400 gramos de hidratos de carbono al día, por ejemplo. Entonces, pues sí, ya en el deporte esto se incrementa mucho, pero para la vida 200 gramos. Y los hidratos de carbono o carbos saludables, ya quedamos, frutas y verduras. Y esto ha sido desde el año del caldo de oparin o la sopa de oparin, bueno, un poco después, cuando ya llega el Homo sapiens, el ser humano siempre ha necesitado consumir hidratos de carbono y pues los consumía de las frutas, de las semillas que recolectaba. Inicialmente consumí hidratos de carbono también de plantas, todo que le aportaban hidratos de carbono saludables, y entonces pues seguramente no tenía problemas de obesidad y con todo lo que caminaba, seguramente estaba sano en ese sentido. Bueno, porque además estos nos aportan hidratos de carbono saludables, las frutas y verduras aportan agua también, nos aportan fibra. Antioxidantes, recuerden, todos los colores son antioxidantes, minerales y vitaminas. Las frutas son las únicas que nos aportan vitamina C en cantidades importantes, y el ser humano es de los pocos animales que no puede sintetizar la vitamina C. El ser humano, los cobayos, el chimpancé y no me acuerdo por ahí algún ave. Entonces necesitamos por eso comer frutas para recibir vitamina C. Y después, bueno, ya de este hombre empieza la agricultura y empezamos a cultivar plantas y a transformarlas, ya no nada más el arroz, la cebada, el centeno, el trigo, irlos transformando y hacer ya panes con ellos, que eso es desde la antigüedad,
O después también hacer, por ejemplo, mermeladas para conservar las frutas y también pues para obtener nuevos sabores. Y todo esto pues va creando que llegamos en algún momento a la extracción de azúcar de la caña, por ejemplo, y obtenemos esta sacarosa y nos empieza a gustar mucho lo dulce y empezamos a desarrollar un gusto por los dulces. En parte esto se entiende porque el cerebro, como ya dijimos, se alimenta de glucosa. Hay muchos mecanismos que para que nos dé hambre, pero uno de ellos puede ser la concentración de glucosa en sangre. Y entonces, si está baja o está muy baja, el cerebro dice, como que tengo hambre, y vamos a sentir hambre. Y por eso vamos desarrollando pues gusto por lo dulce o muy dulce y vamos modificando las cosas hasta tener alimentos o como, bueno, dulces que realmente no necesitamos porque les digo, todo lo que viene en el grupo de los azúcares, pues no los necesitamos para la vida, ¿no? O un pastel, por ejemplo, pues no lo necesitamos para la vida. Un pastel se necesita más emocionalmente, a lo mejor o socialmente para pues una fiesta, una boda, unos 15 años, un cumpleaños, etcétera, para celebrar algo. Es un alimento que usamos para celebrar, pero realmente no tiene tanto aporte nutritivo. Ujú. Bien, aunque el azúcar, la sacarosa es de origen natural, no es natural, ya quedamos, es industrializado. Al no ser natural, el azúcar no es necesaria para la vida, podríamos toda nuestra existencia no comer nada del azúcar ahí en todas sus presentaciones y estaríamos saludables. Y hablamos de azúcar libre, otra vez aclaro lo de la OMS, ¿sí? No confundir con la intrínseca, que es mejor que le llamáramos el azúcar intrínseco, hidratos de carbono saludables. Bien, ¿y cuál es el azúcar libre? Para recordarlo y que quede claro, es el añadido, como el que encontramos en todos los refrescos, y el azúcar libre original del alimento, que solo tenemos la miel libre o en los jugos. Y entonces, ¿cuál es la dosis? Que leí dosis. ¿Cuál es la dosis que hace al veneno? Porque me lo he pasado diciendo eso. La dosis hacia el veneno. Ok, ¿cuál es la dosis que hace al veneno? Bien, la OMS nos dice que lo ideal es comer menos del 5% del total de la energía de la dieta que provenga de azúcares libres. Menos del 5%. Ahí está el circulito, la gráfica de pie o de pastel, y el 95 es de otros nutrimentos. Hidratos de carbono saludables, por supuesto, que van a estar ahí en el 95%, o sea, glúcidos, prótidos y lípidos que nos dan los demás. Y el 5%, eso es lo ideal, menos del 5% solo de azúcar. Pero también dice, bueno, es aceptable por lo de que a la gente le encanta andar comiendo dulces, no más del 10%, podría ser un poquito más. Y entonces esto traducido a cucharadas de eh, azúcar, ¿cuánto sería? Que una mujer no debe de comer, si hablamos del 5%, más de 4 cucharaditas de azúcar al día, y un hombre no más de 4,5 cucharaditas de azúcar al día. Un refresco mediano en promedio una lata de refresco tiene 9 cucharaditas de azúcar. En promedio, varía según el refresco, pero en promedio tiene 9. Y entonces ya con una lata de refresco ya tanto hombre como mujer rebasaron sus recomendaciones. Y si además le pusieron un poco de azúcar al café o le pusieron miel al té, cuenta igual, pues ya están rebasando. Y si fue agua endulzada, lo que bebieron en la comida, pues ya están rebasando un montón estas 4 o 4,5 cucharaditas. Y que digamos, bueno, no vamos a ser más permisivos, el 10% serían 8 cucharaditas de azúcar para la mujer y 9 cucharaditas para el hombre. Al hombre le alcanza la lata de refresco, pero a la mujer no. Tendría que ir dejando una pequeña cantidad y la junta para cuando haya bebido 8 latas. Ya. También está, por ejemplo, en la gelatina, también cuenta como azúcar, la mermelada, la cajeta,
los dulces, las gomitas, todo eso entra como azúcar. Y entonces ahí estas 8 cucharaditas realmente son poquitas. Es muy poquito lo que van a tener. E insisto, en esto nada tiene que ver las frutas. Las frutas sí se tienen que comer en otras cantidades importantes. Entonces, los efectos negativos de rebasar las recomendaciones de azúcar libre, ¿cuáles son? Bueno, el caries en la boca, nos van dañando los dientes, sobre todo los azúcares que son como melaza o así pegajosones, que se quedan pegados en los dientes, pues son peor aún. Y entonces caries. Obesidad. ¿Por qué va a causar mucha obesidad el exceso de azúcar? Porque, como les decía, solo alcanzamos a guardar 200 gramos de hidratos de carbono al día. A esos 200 que necesitamos es lo que podemos guardar en músculos y en hígado de azúcar. Y todo lo demás, como nuestro organismo es muy ahorrador, todo el exceso de azúcares, o sea, si nos bebimos un refresco que traía 15 cucharaditas de azúcar, uno mediano, más o menos en promedio trae 15, este, pues entonces solo rebasamos obviamente todo lo que necesitábamos y gran parte de eso se guarda. Y como ya no lo podemos guardar como hidratos de carbono, lo vamos a guardar como grasa. Podemos transformar los azúcares a grasa y que eso es lo que va a estar pasando y se van a guardar como grasa y entonces los excesos de azúcar, ahora sí de azúcar, espero que sepamos de qué estamos hablando, el exceso de azúcar puede causar obesidad. El exceso de azúcar también, otra vez azúcar, miel, mermelada, cajeta, chocolate en polvo, dulces, refrescos y demás, también eleva la concentración de triglicéridos en sangre. Y muchas veces he oído a la gente que dice es que el pan también eleva los triglicéridos. Realmente en estricto no, y menos si es pan integral. Si es pan blanco en exceso, pues sí también podría ser, pero en estricto no. Pero los azúcares sí van a elevar bastante los triglicéridos en sangre también, y ya sabemos que eso pues nos va a causar problemas. Los triglicéridos son grasas, pero se transformaron en grasas los azúcares. Va a causar problemas de que se pegan en las arterias. Y también el exceso de azúcares, pues a la gente que tiene la predisposición genética para la diabetes, pues le va a causar también complicación, la diabetes mellitus, que sabemos que tiene muchísimas complicaciones para la salud. Por ejemplo, una de ellas, que tiene que ver directamente con el azúcar elevado, es que también tienen mala cicatrización, porque así como se pegaba el colesterol en las arterias, también en las venas se va a pegar el azúcar y no deja entonces que se cicatrice bien cuando hay una cortada, por ejemplo. Entonces hay muchas más complicaciones de diabetes, pero ese es un ejemplo claro de que el azúcar en exceso en sangre, y ese es la glucosa normal, pero que bueno, ya causa un problema para la salud. Entonces, ¿cuáles serían ya las soluciones? No exceder la dosis recomendada máxima, que ya quedamos de 0, porque no es necesario para la vida, de 0 a 8 cucharaditas de azúcar para una mujer, de 0 a 9 cucharaditas de azúcar para un hombre. Y bueno, quitar el azúcar de la mesa para olvidarnos, así como quitamos la sal de la mesa, que decimos, es una recomendación para no agregar sal de más. También es bueno quitar el azúcar de la mesa para ponerle azúcar solo cuando realmente queremos ponerle azúcar, ¿no? O sea, el café se puede tomar perfectamente y sabe mejor sin azúcar y pero si vemos ahí el azúcar, a lo mejor pues le ponemos azúcar por costumbre, pero poco a poco si la quitamos de la mesa podemos ir tomando menos azúcar. Evitar los azúcares disueltos, o sea, todo lo que viene en los jugos, en los néctares, sobre todo que es jugo, que son envasados y que les agregaron más azúcar, les decían todas estas aguas de sabor que nos imaginamos o queremos creer que son jugos en los refrescos y demás. ¿Por qué? Porque los azúcares disueltos podemos llegar a beber, perdón, mucha azúcar sin darnos cuenta. En épocas de calor, pues nos podemos beber un litro de refresco como si fuera agua
y serían más o menos 25 cucharaditas de azúcar, ¿no? Entonces es demasiada azúcar. Claro, muchos de estos tienen su versión light, que podría ser una opción para los fanáticos de esta, aunque tienen sabor diferente. Pero pues ir bajando, o si ya se tiene el hábito, ir bajando el consumo, que no sea excesivo y beber más agua en lugar de azúcar disuelto en todas estas bebidas. Y entonces llegamos al final de esto, que es el azúcar es un veneno. Pues el azúcar como tal que se ha industrializado, podríamos decir que sí es un veneno si se rebasan las dosis recomendadas. Pero obviamente todos los hidratos de carbono saludables o los carb bros que vamos a encontrar en las frutas, verduras, cereales y leguminosas, esos son carb bros porque son nuestros cuates y van a ser saludables, y esos no son un veneno. Pues muchas gracias, es un placer haber estado aquí con ustedes y nos vemos el próximo martes. Gracias a la producción que permitió que esto fuera posible. Recuerden que me pueden enviar mensajes ahí y nos vemos el próximo martes. Nos oímos.